que, digamos, es muy poco el tiempo que tenemos para explicar un tema que es tan grande, ¿sí? Yo igual después le voy a dejar a Ulises una fotocopia con algunos significados de algunos símbolos, y ustedes si quieren después pasan a buscar, le sacan fotocopias, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Principalmente lo que tenemos que ver, más que todo en la simbología, es primero definir qué es un símbolo, ¿sí? Entender qué es un símbolo según su estructura, según su manifestación. Y para eso tenemos que trabajar mucho el tema de la observación, pero la observación desde nosotros mismos, ¿sí? Porque hay una ley universal que se llama la ley de correspondencia, que dice que es lo mismo arriba que abajo. Entonces, si hablamos desde una simbología espiritual, también estamos hablando de una simbología terrenal. O sea, es lo mismo en realidad. Nada más que Dios, como dice acá la lámina, se comunica a través de símbolos, de manifestaciones, ¿sí? Y cada manifestación en el exterior en realidad es un mensaje que nos deja cada símbolo, ¿está? Entonces, tanto cuando estamos dormidos como cuando estamos despiertos, hay mensajes, ¿sí?, que nos dejan. Un símbolo principalmente es una manifestación emocional, ¿sí? Tiene un cúmulo de emociones. O sea, un símbolo va a tener una estructura que puede ser física, etérica o mental, ¿sí? Y esa estructura física, etérica o mental tiene o guarda un cúmulo de emociones. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Había un maestro, un rabí, ¿sí?, que decía que por sus frutos los conoceréis. Ese maestro era Yoshua, ¿sí?, o Jesús, ¿sí? El nombre, yo siempre digo que el nombre tiene una vibración también, por eso es importante. El verdadero nombre de Jesús es Yoshua. Si nosotros le decimos Jesús, porque es el nombre, digamos, a la traducción del español, pero en realidad el verdadero nombre es Yoshua. Yod-He-Vav-He. ¿Qué quiere decir el nombre Yoshua? Quiere decir los cuatro elementos: aire, tierra, fuego y aire, la liberación. Entonces tenemos que empezar a ver desde ahí ese concepto vibracional. Y eso ya es un símbolo. El nombre de Jesús ya es un símbolo para todos nosotros, ¿sí?, que representa los cuatro elementos, ¿sí? Y los cuatro elementos se van a manifestar en diferentes cosas, tanto en la vida cotidiana como en la vida espiritual, ¿sí? Acá ya traje una lámina. ¿Alguna vez escucharon sobre el tarot? Existen diferentes tipos de tarot, ¿sí? Primero voy a explicar qué significa tarot. En realidad tarot, ¿sí?, quiere decir vía real de encarnación de espíritus, ¿sí?, que es la encarnación de cada uno de los espíritus en la tierra. ¿Cómo que significa? Vía real de encarnación de espíritus, quiere decir tarot. No es tarot, es tarot, ¿sí? Y si lo damos vuelta a la palabra van a ver que quiere decir Torah, que significa ley, ¿sí? La ley de los espíritus, en realidad quiere decir. O sea, es también un simbolismo, y en cada uno de los arcanos del tarot está guardado muchos símbolos, ¿sí? Por eso arcano quiere decir secreto, ¿tá? En cada carta, en cada arcano, hay un montón de figuras, colores, ¿sí?, manifestaciones, vibraciones, ¿sí?, que tienen una vibración a una determinada octava de frecuencia. Vamos a ver un poquito esta carta, ¿sí? Fíjense, vemos un ser que en realidad no es ni hombre ni mujer, sino es un ser andrógino. Es bipolar, dicen, masculino-femenino. Bueno, les cuento que la Tierra, en los próximos 50, 60 años, ¿sí?, el 90% de los que la habiten van a ser seres bipolares. O sea, no van a tener una sexualidad definida, pero no de la parte corpórea. Ojo, no confundamos eso. No desde el cuerpo, sino de la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Por eso el arcano
representa el arcano 21, que es del siglo XXI. Por eso cada arcano, en realidad, si ustedes lo analizan después en el libro de tarot, van a ver que cada arcano va a tener un simbolismo diferente, que es un poco la representación de ese siglo, simbólicamente, ¿sí? Acá tenemos 4 animales alados, que en realidad representan, tanto para el catolicismo, para el cristianismo y para muchas religiones, los arcángeles, ¿sí? Tenemos el león alado que representa a Miguel, el toro alado que representa a Uriel, el hombre alado que representa a Rafael y el águila alada que representa a Gabriel, ¿sí? Fíjense que hay todo un círculo alrededor de este andrógino que representa un poco lo que es la eternidad, ¿sí? Van a ver 2 símbolos del infinito, ¿sí? El infinito, vamos a dibujarlo acá, es esto, ¿sí? Uno superior, ¿sí? Y otro inferior, ¿sí? ¿Por qué superior e inferior? Fíjense que tiene color rojo. El color rojo en el simbolismo tiene que ver con la pasión divina, ¿sí? Perdón, te estaba tratando. El color rojo tiene que ver con la pasión divina. Eso quiere decir que hay pasión divina tanto en lo superior como en lo inferior. Por eso hay un despertar de conciencia muy amplio desde el año 54, que fue cuando comenzó la era de Acuario, ¿sí? Se empezó a ampliar el conocimiento y la sabiduría espiritual en diferentes lugares, ¿no? Diferentes ciudades, en todo el mundo, digamos, ¿ya? Fíjense, tiene 2 varitas blancas, tanto en las manos, que quiere decir que tiene la pureza y la iluminación tanto en el dar y en recibir, ¿sí? Esas son como las varitas de la magia, ¿tá? O sea que va a haber sabiduría tanto en el dar y en recibir, ¿sí? Vuelvo a repetir, es un tema interesante, pero por supuesto que si se sienten incómodos, el que quiera se puede retirar. Es un conocimiento que yo fijo, ¿sí? No, porque es un tema... Digamos que sí, usted es un valiente a decir que en los próximos 50 años la humanidad va a ser con ese sentimiento religioso de hermandad y fraternidad, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está el mundo ahora. Bueno, tiene que ver un poco con el desapego también, ¿sí? Pues estamos viviendo un desapego muy fuerte desde lo energético. Todo esto, todo lo que tiene que ver con los símbolos, tiene que ver con la energía, porque la energía es el todo, ¿sí? Que está en continuo movimiento, fluye y se va transformando, ¿sí? Y eso, cada símbolo es una estructura energética también. Por eso yo decía, ¿qué es el símbolo? Es una estructura física, mental o energética que acumula emociones, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con otros ejemplos. ¿Esto quedó claro? Lo de la carta del tarot, del simbolismo, ¿sí? Pues esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo. El arcano 22 es el loco. Es un poco el que se desapega, acá no tengo la imagen, es un poco que se desapega de todo, que se va, que se retira. Por eso es lo que le está explicando el Señor, que después viene como una época de desapego energético, ¿sí? Del todo, ¿tá? Cuando hablo de desapego hablo de las creencias, específicamente. Recién estaba leyendo justamente el cartel que está arriba que dice: no hay religión más elevada que la verdad. Y el Maestro Jesús decía: la verdad os hará libres, ¿sí? Y si analizamos la palabra religión, quiere decir religare, que significa unir a todos. Entonces, analicemos un poco el simbolismo y nos está diciendo que la verdad une a todos, en definitiva, ¿sí? Bueno, acá tenemos diferentes símbolos sagrados. ¿Se ve de ahí? ¿Sí? Bueno. Van a ver, este no se ve muy bien porque no sale el color, pero bueno, ese es el antacarana, ¿sí? Para lo que es el Reiki quiere decir energía vital universal, que es un método de sanación a través de las manos, de la imposición de manos. Este símbolo se ve en el tercer nivel, ¿sí? Y es el primer símbolo en 3D, ¿sí? Que hubo en la Tierra. Es un símbolo muy energético que ayuda a la sanación, ¿está? ¿Qué significa? En 3 dimensiones, ¿sí?
En general van a ver que todos los símbolos es en 2 dimensiones, 2D. ¿Sí? Bueno, el símbolo del Tao, ¿sí? Que muchos lo conocemos como el Yin Yang. En realidad, cuando decimos Yin Yang, como que estamos fragmentando, ¿sí? En realidad es el símbolo del Tao. ¿Por qué? Porque representa todo lo creado, ¿sí? Van a ver que tiene un lado blanco y un lado negro. El lado blanco tiene que ver con lo masculino, ¿sí? Tiene que ver con el padre, tiene que ver con la sabiduría, tiene que ver con la pureza. El color oscuro tiene que ver también con el aspecto negativo, la oscuridad tiene que ver con lo femenino, tiene que ver, ¿sí? Con lo que es la madre, con lo que es la compasión. Cuando se unen ambos, por eso hablaba un poco de la bipolaridad, ¿sí? Lo masculino y lo femenino. Cuando se unen, genera lo que se llama el Tao, que es todo lo creado, ¿sí? O sea, cuando la parte masculina, estamos hablando de energías, cuando la parte masculina se une a lo femenino, forma toda la creación. ¿Está? Este símbolo que está acá se llama flor de la vida, ¿sí? Y es uno de los símbolos que se ha encontrado, ¿sí? En estos últimos años en diferentes lugares del mundo. Hay un documental, no sé si ustedes lo vieron, que se llama Try, ¿sí? Si no, buscarlo en internet o está en algunos lugares de los videoclubs. Yo se los recomiendo ver porque habla justamente en muchas de las partes de la flor de la vida. Y es la representación también divina. Estos son símbolos que representan un poco a Dios en la unión del todo, ¿sí? Try. ¿Cómo se escribe? Ahora se le. ¿Se ve de ahí? No puede estar muy En inglés quiere decir desmedrar. ¿Está? No sé. TH-R-I me corta ahí. Try. No, no se ve nada. No se ve nada, Bueno, vamos a ver si podemos acercar Con otro un marcador. poquito. Sí. Ahí. El marcador. Está bien. Claro. Ah, bueno. Dale, dale. Bueno, vamos a poner acá. Este también. Acá está, acá está. Sí, es un documental que habla en general de todo, pero específicamente también habla de los símbolos. Sí, es uno de los pocos documentales que yo he encontrado que hablaba de algunos símbolos, ¿sí? Esa flor de la vida tiene una figura de 5 grados. Exactamente. Si ustedes ven, por ejemplo, el I Ching, van a ver que tiene 64 pétalos, 54 rayitas, ¿sí? La flor de la vida, si ustedes la analizan bien, van a ver que tiene 64 también puntos, 64 uniones, ¿sí? El 64 abarca el 8 por el 8, o sea que abarca de lo que es el infinito. Si ustedes ven el infinito, que es el enigma cósmico, ¿sí? Habla de la eternidad también. Por eso yo lo explicaba en la carta del tarot, los dos símbolos, ¿sí? Pero O sea, ¿qué hace la flor de la vida? ¿Hace una figura de triángulo, equilátero? hacen todas las figuras, en realidad. Todas las figuras. Exactamente. Sí, ahora vamos a ver esta que tiene mucha relación con esta. Esa figura se llama la figura de la Merkabah. No sé si alguna vez escucharon la palabra, ¿sí? Que quiere decir vehículo de luz del cuerpo y el espíritu. ¿Está? Van a ver que tienen un triángulo superior. Lo hago acá. ¿Sí? Tiene un triángulo superior acá y un triángulo inferior acá. ¿Sí? ¿Qué significa el triángulo? El triángulo significa la Trinidad. ¿Sí? ¿Qué significa Padre? Exactamente. Muy bien. Exactamente, muy bien. Todos los maestros, todos los que han habitado la tierra, que han encarnado, todos en realidad nos dicen lo mismo. Lo que pasa es que nos dicen con diferentes palabras las cosas. Es así. ¿Y esto qué quiere decir?
Esto vendría a ser lo espiritual y esto es lo terrenal. Cuando se une lo espiritual y con lo terrenal, ¿qué pasa? Generamos lo que se llama el vehículo de luz y nos conectamos con otras dimensiones energéticas. Eso representa exactamente, por eso la unión. Fíjense, la unión acá, ¿ven? Fíjense que hay una figura humana en el medio. ¿Sí? Eso es lo que significa la marca. Es una estrella de David, entonces. Exactamente, es la estrella de David. Lo que pasa es que claro, lo que pasa es que en diferentes religiones, digamos, nos fueron mostrando diferentes símbolos, pero muchas veces no explicaban qué era. ¿Está? Este símbolo de la Merkabah en realidad es un símbolo egipcio. Esto nace en Egipto en el año 4200, creo, por ahí, y es el primer símbolo que utilizaban los egipcios. Los egipcios eran extraterrestres, no eran humanos. ¿Está? Y bajaron para transmitirnos determinado conocimiento, y lo hacían a través de los hierofantes, los maestros espirituales. ¿Sí? Entre esos seres que han bajado, uno de los que ha bajado es Tot, que era conocido como el dios Tot, ¿sí? El 3 veces grande, después lo conocieron como Hermes en Grecia, lo conocieron como Mercurio en Roma. El pájaro ibis. Exactamente. Que hablaba de las tres sabidurías. ¿Cuáles eran las tres sabidurías que quería transmitir en la Tierra? Las leyes universales, ¿sí? Lo semejante entre lo semejante, lo que pensamos es, causa y efecto. El Kibalión. El Kibalión. El Kibalión, exactamente. Nosotros lo conocemos en la Tierra como el Kibalión. Era la sabiduría. También transmitió las tablas de Esmeralda, digamos, diferentes conocimientos que fueron ocultos en su momento, estuvieron en la Biblioteca de Alejandría, digamos, cuando hubo toda esa revolución, en la Biblioteca de Alejandría se quemaron muchos papiros y se perdió mucho de esta información. Y recién ahora se empieza a develar un poco todo esto. Y también la otra sabiduría fue el tarot, que lo estuvimos explicando hace un ratito. Ahora, si los egipcios tuvieron su cultura, viene de maestros, digamos, extraterrestres, alguna vez se fueron y la perdieron, porque después se exactamente, porque la verdad que... Exactamente, sí. Y ahora se empezaron a descubrir nuevamente en la Tierra esta información en estos últimos años. Se empieza a develar. O sea que estuvieron un tiempito y después se fueron los, digamos, maestros de las estrellas, digamos, en Egipto. Sí y no. En realidad yo creo que siempre estuvieron. Lo que pasa que, digamos, en otros lugares, en otros sistemas, pero siempre estuvieron. Siempre estuvieron bajando información, transmitiendo. Lo que pasa es que, digamos, hubo diferentes eras donde primero venimos de salir de una era de mucha oscuridad, entonces se ocultó mucho la información y el conocimiento no llegaba a nosotros, ¿sí? Yo lo digo por el que cree en la reencarnación, ¿no? Digamos, el que no cree en la reencarnación, respeto su decisión. Yo hablo porque yo quizás estuve en Egipto, si también habré quemado a gente en la hoguera, o sea, acá, Egipto, si son gente de sabiduría, tuvo cientos de años donde guerreaban, hacían esclavos, entonces ¿dónde está la sabiduría? De Egipto. Claro, pero una cosa era los egipcios y otra cosa eran los hebreos, los esclavos hebreos en ese momento. Había un lado de ignorancia y había un lado de sabiduría, ¿sí? Este conocimiento lo transmitían los maestros espirituales que eran los hierofantes, lo transmitían a los faraones, se lo transmitía, digamos, entre ellos, ¿sí? Y lo fueron grabando en diferentes lugares del mundo. Si van a ver que los sumerios tenían una escritura, la escritura cuneiforme, y también estaban transmitiendo algo a través de ese lenguaje, a través de esos símbolos. Los mayas, ¿sí? También transmitieron a través de los símbolos, que ahora voy a mostrar algunos de los símbolos. La sabiduría siempre estuvo, lo que pasa es que se ocultó, es otra cosa. Aparentemente todas esas civilizaciones, que son 7, creo, las más antiguas, creo, tienen un origen aparentemente también Atlante, ¿no? Por otra exactamente, digamos, para el que cree, vuelvo a repetir, en realidad hubo dos civilizaciones anteriores que fueron la civilización de Lemuria y la civilización Atlante. Tot era Atlante, ¿sí? Después de la caída de la Atlántida, emigró a Egipto y trató de transmitir esa sabiduría. Digamos, si hablo un poco de la Atlántida nos vamos, porque hay muchísimo.
Pero yo quiero que se quede solamente con el Porque simbolismo. de la cronología, que ha influido mucho la Biblia y la enseñanza de ese tipo, porque los acontecimientos bíblicos de ese tipo, como bien dice ahí el amigo, son atlantes. Claro. Y entonces concluye, por ejemplo, el origen de Roma, ese truco, y el origen etrusco es bastante desconocido. Los griegos mismos, no se sabe a ciencia cierta de dónde vienen, son subrazas evolucionadas de la Claro, en raza realidad, atlántica. por eso hay tanta, digamos, Y además es singular los 7 sabios de Grecia, que también los 7 sabios de Roma. bueno, Hay unas minorías que siempre tratan de difundir las cosas, ¿no? claro, digamos, todo este conocimiento de Egipto después se trasladó mucho a Grecia también, y después se trasladó a Roma, o sea, se fue trasladando este conocimiento. Por eso también en algún momento Platón hablaba de una ciudad que estaba perdida, que no sabía, que hablaba de un mundo ideal y en realidad estaba hablando de la Atlántida. Lo que pasa es que no sabía cómo expresarlo en ese momento porque era una época también complicada, difícil para transmitir conocimiento. Había un filósofo muy conocido que decía, habla que te quiero conocer, y se refería a saber el simbolismo del otro. Te quiero escuchar para saber cómo sos vos. Sí, porque en realidad el simbolismo no solo está acá, está en cada uno de nosotros. Nosotros también somos un símbolo. Cómo hablamos, cómo nos expresamos, ¿sí? Cómo nos vestimos, cómo miramos al otro. Es un simbolismo. Aparte en la charla que uno con otro es verdad lo que vos decís, porque son evidentemente planos de conciencia despiertos, ¿no? Exactamente, y además Por eso lo siempre, quería yo conocer ahí, digo, ¿no? siempre digo que siempre hay que respetar al otro porque cada uno tiene su nivel de conciencia. Cada uno es como es porque está en su proceso evolutivo. Entonces hay que respetar siempre eso. Sigo porque si no se va a hacer, no vamos a llegar. Fíjense este símbolo, seguramente lo conocerán, es el símbolo de San Benito. ¿Sí? El símbolo de San Benito tiene todo un códice guardado en esa cruz, ¿sí? Donde está toda directamente una oración que en ese momento se hablaba del exorcismo, ayudaba a limpiar el exorcismo. Si ustedes saben, San Benito, por ejemplo, no era sacerdote, era un monje benedictino, ¿sí? Y en esta cruz él grabó una forma, una oración para ayudar a exorcizar gente, limpiar energéticamente, porque cuando hablamos de exorcizar era un término que se utilizaba en otra época, hoy le decimos ego a ese término, ¿sí? Cuando se exorcizaba o se decía que se exorcizaba, en realidad lo que se estaba haciendo era ayudar al otro a que sane su ego, digamos, ¿sí? A que no manifieste tanto su ego. A eso no salía la palabra. ¿Está? ¿Sabe San Benito que la canalizó ese dibujo, el símbolo ese? Dicen que sí. Ah. Yo no lo puedo asegurar. Es lo que dicen. Bueno, fíjense que acá también tenemos un lado superior, que es vertical, y un lado horizontal. Lo superior tiene que ver la conexión con lo espíritu, con lo espiritual. Y lo horizontal tiene que ver con lo terrenal. La unión de los dos, ¿sí? Fíjense que tiene 4 puntas también, y son de lados iguales. En realidad la cruz es de lados iguales. Debe ser de lados iguales. Y debe ser de lados iguales. Sí, como la cruz de Malta. Exactamente. Hay muchos símbolos, fíjense en los símbolos de los druidas también es de 4 lados iguales. Hoy no lo traje el símbolo para mostrárselo, pero también es de 4 lados iguales. Y cada lado también representa a los 4 arcángeles. Gabriel, Uriel, Rafael, Miguel. Los 4 puntos cardinales, bueno, tienen mucho simbolismo. Fíjense que la paz tiene que ver paz, bueno. Y en cada letra, ¿sí? Está grabada la oración, la palabra de la oración de San Benito. ¿Tá? Bueno, este símbolo ya lo mismo, que tiene que ver con el infinito. Sí. Me parece que faltó el del fuego, el de la esquina. Lo interrumpieron y no lo dijo. ¿Cuál? El de la izquierda de abajo. Ahora lo voy a decir. Ah. No lo dijo todavía. Lo que quería terminar es aclarando el infinito. No dice nada. No, pregunten porque está bueno. Esa es la intención. Bueno, es un 8 acostado y tiene que ver con el infinito y también con la eternidad. Lo repito para que quede claro, ¿sí? Esto se llama la llama trina, ¿sí? Es un símbolo.